Muy buenas tardes con todas, todos y todes. Mi nombre es María Gabriela Alvear. Yo soy cofundadora de la organización no gubernamental Diálogo Diverso. Gracias a todas las personas que de manera muy puntual han estado presentes en este importante encuentro. Como ustedes habrán escuchado y ustedes ya conocen, vamos a grabar cada una de las sesiones que vamos a tener, que van a ser en total 4, con el objetivo de que quede para el registro, para sus estudios, para el repaso de la materia y para aquellas personas que por alguna razón de fuerza mayor no pudieron participar, están inscritas y se justifican, se les hará llegar cada una de las grabaciones. Y bueno, Diálogo Diverso es una organización no gubernamental fundada en el año 2018. Trabajamos todos los días para la promoción y la protección de derechos. Tenemos 4 áreas de gestión. El área que trabaja en defensa de derechos de la población LGBTIQ+, el área que trabaja desde la promoción de la democracia participativa y diversa. Contamos con el área de género. Y la 4ª área de gestión es innovación y emprendimiento. Nuestra organización ha sido fundada por personas que trabajamos en la defensa de derechos en el Ecuador antes de cofundarla y desde luego se ha ampliado nuestra gestión una vez creada. Diálogo Diverso cuenta con su sede principal en la ciudad de Quito y también tenemos nuestra segunda sede en la ciudad de Cuenca que sirve a la provincia de La Suay. Gracias al apoyo del Instituto Nacional Demócrata, DNI, y en alianza con Diálogo Diverso, desde el área de defensa de derechos de la población LGBTIQ+, hemos trabajado en conjunto para poder promover esa democracia participativa y diversa, para poder buscar mecanismos que permitan trabajar con partidos políticos y con organizaciones de sociedad civil. La promoción de la participación política de la población LGBTIQ+, el conocimiento de sus derechos, la forma de trabajar para promover el derecho a la participación, la democracia interna dentro de las organizaciones y partidos políticos, el acercamiento junto a la ciudadanía, entre otros aspectos, serán los objetivos que vamos a buscar en el proyecto y en la implementación del mismo. Ahora nos encontramos. Yo me encuentro ahora desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, desde la capital de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, y también damos la bienvenida a esas otras personas que se han conectado de otras ciudades y de otros países. Es un orgullo muy grato habernos reunido con las directivas, con delegados y delegadas, con integrantes de partidos y movimientos políticos que trabajan todos los días, desde hace décadas atrás, en el marco de la historia política en el Ecuador, de lo que implica el retorno a la democracia desde hace más de 40 años, para trabajar de manera participativa, de manera representativa, en lo que implica la democracia ecuatoriana. Damos la bienvenida a ustedes, queridas y queridos integrantes. Saludamos a las distintas ciudades que se están pronunciando, ya vamos a mencionarlas. Quiero, antes de ceder la palabra y contarles qué vamos a hacer el día de hoy, quiero comentarles algo y decirles, vamos a tener unos acuerdos. Primer acuerdo, el respeto. Respetamos el pensamiento, respetamos el estar de acuerdo y el no estar de acuerdo. Segundo acuerdo, todo lo que se dice aquí se queda aquí. Eso quiere decir que promovemos un espacio de confianza en donde vamos a poder expresar lo que conocemos, lo que desconocemos, aquello que no nos gusta, aquello que nos incomoda, aquello que nos asusta o aquello que realmente nos lleva a tener una actitud súper propositiva, lo que implican las diversidades sexogenéricas. Todo es bienvenido. El tercer acuerdo va a ser que si alguien quiere hablar, puede solicitar la palabra levantando el icono de la manito. Si por alguna razón no lo tiene, puede escribir al chat. Ahora bien, en la metodología es mejor escuchar la charla completa que nos va a dar nuestro capacitador para al final abrir el espacio de las preguntas, inquietudes, criterios, etcétera. Y desde luego, va a ser muy, muy importante que ustedes puedan aprovechar cada minuto de este encuentro, anotando todo lo que les parezca interesante para que podamos avanzar con nuestras inquietudes.
vamos a tener una tarea y ya les contaremos de qué se trata. Vamos a hacer una tarea que hoy se la va a dar a conocer. Les vamos a enviar al chat la tarea para que al final, es decir, en la sesión del 4 de agosto, podamos recibir los resultados de la misma. Este es un proceso que lo hacemos en conjunto. Aquí nos encontramos personas de distintas ideologías, de distintas ciudades, de distintos partidos y movimientos en común, de distintos sectores. Hay personas que inclusive se representan a sí mismas, hay algunas otras que pertenecen a sociedad civil y que saben que esta capacitación es específica para partidos y movimientos políticos, sin embargo han decidido participar con el objetivo de aprender y reforzar conocimientos. Así que, de distintas tendencias, distintos lugares, con una diversidad inmensa, pero con una causa en común: el poder aprender sobre lo que implica la población LGBTIQ+, sus derechos, su historia, su trayectoria y esa trascendencia en la participación política. Muchísimas gracias por estar aquí. Siendo las 6:12 de la tarde, quiero darle la bienvenida a Danilo Manzano, quien también es cofundador de Diálogo Diverso y el actual director de nuestra organización. Mi querido Danilo, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, mi Gaby, y bueno, qué gusto poder saludar a todas las personas aquí presentes, ver también algunas caras conocidas, amigas, amigos que durante mucho tiempo han estado muy cerca del trabajo que desde Diálogo Diverso hemos podido emprender en pro de impulsar los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Ecuador. Y en este momento tan importante, teníamos que también precautelar y preocuparnos por cómo se encuentra la situación de la participación política LGBTIQ+ en el Ecuador, pero así también de establecer diferentes compromisos para que en este caso los partidos políticos, siendo la piedra angular para la participación en democracia, puedan comprender de una manera mucho más directa, mucho más armónica acerca de la importancia que tienen los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Ecuador. Yo quiero también, a través de este espacio, agradecer no solamente a las personas que forman parte de diferentes movimientos o partidos políticos en todo el territorio nacional, sino también a diferentes personas, autoridades que han sido electas democráticamente y que han decidido participar de este espacio, con el objetivo no solamente de comprender y sobre todo de profundizar de una manera mucho más directa en qué implica el ser LGBT, cómo están los derechos de la población LGBTIQ+ en el Ecuador, sino también reforzar que la democracia, a nombre de la diversidad, no puede dejar a nadie por fuera. Nos enfrentamos en el próximo año 2023 a unas nuevas elecciones locales. Estas elecciones locales que determinan una nueva agenda política, pero sobre todo que tiene que estar arraigada y que tiene que ser construida de manera legítima y permanente con la ciudadanía desde los territorios. Es verdad que el Ecuador ha venido dando pasos profundamente importantes con el objetivo de garantizar igualdad de derechos a la población LGBTIQ+ en el Ecuador. Sin embargo, quedan aún muchos desafíos pendientes, como lo son el acceso a la educación, el acceso a la vivienda digna, el acceso al seguro social, el acceso al empleo y a la permanencia dentro del mismo, y un derecho tan importante como es el derecho también a la participación política. Una participación política que no solamente se hace efectiva cuando los partidos políticos como tal abren sus espacios para poder comprender desde una manera mucho más directa cuál es la realidad que vive la población LGBTIQ+ en el Ecuador, sino también cuando deciden construir sus programas y planes de gobierno identificando las necesidades que tenemos las personas LGBTIQ+ en el Ecuador. Así que este es un desafío importante, este es un menester de quienes a nombre de la democracia no solamente ostentan o quieren llegar a un cargo de elección popular, sino también de las estructuras dentro de los partidos políticos, para que, indistintamente de su ideología, podamos comprender que el enfoque de derechos tiene que ser transversal en cada una de las acciones que a nombre de la democracia y de la participación política impulsamos. Tenemos entonces un enorme desafío que cumplir para el año 2023. Teniendo en cuenta que las elecciones como tal nos van a dar la oportunidad de escoger a 23 prefectos, a 23 viceprefectos, a 21 alcaldes, alcaldesas, 867 concejales urbanos,
438 concejales desde la ruralidad, 4.089 vocales provinciales de las juntas parroquiales. Imaginémonos una cantidad enorme de cargos de elección popular nos permitirán determinar esta lógica territorial y estos nuevos liderazgos que tendrán que trabajar de manera sostenida para generar los cambios que la ciudadanía necesita. De todos estos miles de cargos que vamos a escoger y que vamos a tener la oportunidad de elegir democráticamente en el año 2023, ¿cuántas personas LGBTIQ+ tendremos la oportunidad de ser parte y participar directamente dentro de estas candidaturas? Dejarles algunos datos interesantes. Para el año 2017, en las elecciones de gobierno central, tanto de Presidencia de la República como de la Asamblea Nacional, tuvimos una participación de aproximadamente 15 personas que abiertamente LGBTIQ+ tuvieron la oportunidad desde los partidos políticos de ser visibles y sobre todo poder participar en las elecciones democráticas. Si comprendemos que la democracia viva, tiene que ser progresiva, podríamos comprender que en las últimas elecciones, ¿no es cierto?, donde tuvimos un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional, la realidad de la participación política, en este caso de representación directa de personas LGBTI, hubiese tenido que aumentar. Lastimosamente, la realidad fue completamente distinta. Tuvimos, por un lado, en el año 2017, 15 candidaturas de personas abiertamente LGBTIQ+, y en las últimas elecciones, lastimosamente, no llegamos ni a 4 personas. ¿Qué está pasando entonces con la democracia en el Ecuador? La democracia tiene que ser un ejercicio que no solamente se enmarca en un discurso de la pluralidad y de la participación abierta. Es importante que a nombre de la representación permita que grupos históricamente impedidos de participar podamos tener la oportunidad de ser parte de los movimientos y partidos políticos, pero por otro lado, que nuestras necesidades se traduzcan en acciones de solución concreta dentro de los diferentes planes y programas de gobierno. Sabemos, por supuesto, que es un desafío inmenso, quizás cuando por el tiempo no hemos tenido la oportunidad de comprender quiénes son las personas LGBT, dónde están las personas LGBT, cuáles son las necesidades que afrontan en el día a día las personas LGBT, pero sobre todo porque no hemos tenido la oportunidad de reconocer el aporte de la ciudadanía LGBTIQ+, que también construimos al Ecuador desde nuestras profesiones, desde nuestros trabajos y desde nuestros territorios. Queremos agradecer entonces al Instituto Nacional Demócrata, al NDI en Ecuador, por permitirnos a través de Diálogo Diverso llevar a cabo esta serie de capacitaciones que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos dentro de los partidos políticos acerca de diversidad sexual, orientación o identidad de género y al mismo tiempo poder brindar las herramientas necesarias para que los partidos y movimientos políticos puedan incluir en sus programas de gobierno y en sus campañas las necesidades que vivimos las personas LGBTIQ+ en el Ecuador. Cuenten con Diálogo Diverso como este espacio técnico desde el cual hemos desarrollado diferentes herramientas y mecanismos con los cuales podemos fortalecer estos conocimientos para que sus partidos políticos puedan ser mucho más inclusivos y sobre todo para que en nombre de la diversidad no dejen por fuera a ningún grupo social en el Ecuador. Muchas gracias por participar de este espacio. Esperamos que sea de profundos aprendizajes. Esperamos también que promueva un debate, un diálogo, una discusión sana, sin que esto repercuta en querer descalificar el pensamiento divergente, sino más bien abrazar a la diversidad como un elemento importante que a nombre de la democracia quiera hacer del Ecuador un país más justo y mucho más diverso. Muchas gracias al equipo de Diálogo Diverso por permitirse también ponerse la camiseta de este espacio y sacar adelante esta bonita oportunidad de talleres formativos. Nos veremos pronto en los territorios de cada una y uno de ustedes y muchísimas gracias por su presencia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Danilo, por esas sentidas palabras
queremos que a través de estos espacios también nos conozcan. Y tú has hablado desde el corazón, que es uno de los elementos que nos caracteriza a quienes conformamos la bonita organización Diálogo Diverso. Rápidamente quiero contarles que está aquí Melanie Córdoba, está el Movimiento Imparables, están desde Manta, nos saludan también, muy bien Valentina, Antonio también, Verónica Carrillo, qué gusto, Sergio Eras, Bernardo López, Luis Carlos, bueno, Vanessa Alejandra, Santo Domingo está presente, la Izquierda Democrática. Bueno, se han dado cita varias personas de distintos espacios, nos hemos reunido con las distintas tendencias y que esa es la mejor manera de buscar fortalecer a la democracia. Nos saludan desde Galápagos. Iván Pincay, sea bienvenido, mi querido Iván. Ahora bien, este es el proyecto Democracia en Diversidad de Diálogo Diverso con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata. Como bien lo ha dicho Danilo, quien es nuestro director, lo que buscamos es fortalecer la democracia. Y desde luego, vamos ahora a empezar este proceso precioso de capacitación. ¿Quién coordina el proyecto? Nuestro colega Freddy Lobato. Queremos sus palabras y luego les vamos a contar quién va a ser nuestro capacitador. En el encuentro de ahora, 14 de julio, que es jueves, colegas, recuerden que el segundo encuentro va a ser miércoles 20 de julio, 6 de la tarde, por el mismo link de Zoom. Y Jorge Medranda nos va a apoyar tanto este 14 como el día miércoles 20 de junio. Mi querido Freddy, ¿está por ahí? Muchas gracias, mi querida Gaby. Buenas noches a todas y todos los que están presentes. Aplaudo las palabras de Danilo y saludo también la presencia de ustedes, la buena empatía, la buena predisposición para participar en esto. Hemos sido muy bien recibidos por las organizaciones, por los dirigentes, por los asambleístas, vía virtual o forma presencial. Entonces, para nosotros es muy grato este reto que nosotros emprendimos hace ya casi un año, cuando comenzamos a redactar este proyecto. Yo quisiera decirles, pues, que para ser bien concreto y bien corto, no alargarnos más con tantas palabras, un estudio de Naciones Unidas de 2014 relata que hay 119 billones de dólares en el PIB mundial que se pierden por causa de la homofobia. Y esto podría ser mucho mayor porque el estudio solo refiere a las personas que tienen sexo con hombres, es decir, es un estudio de un SIDA y refiere solo a un estudio entre personas, hombres cis masculinos y personas trans femeninas. Entonces, este índice o este dinero podría ser mucho mayor si se hiciera un estudio de cuánto provoca la lesbofobia y otro tipo de fobias hacia las personas LGBTIQ+. Entonces, el compromiso de las organizaciones políticas, de las entidades del Estado, de los políticos mismos, es que esto sea desterrado justamente para que la discriminación deje de provocar muertes, deje de provocar pérdidas para el Estado, para las empresas, para los hogares, y que más bien fortalezca en este caso nuestra democracia. No vamos a dejar nosotros de luchar por estos derechos. En estos últimos días hemos visto cómo han sido personas violentadas en países como Colombia, en México o en España, personas LGBTQ+, en los espacios públicos. Son los espacios que los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales de nuestro país deben controlar y fomentar políticas que sean de inclusión y de sana armonía y convivencia y de respeto también hacia las personas diferentes a las personas LGBTQ+. Así es que gracias por su presencia y esperamos que sea de provecho este curso que nosotros hemos preparado y que nuestro querido Jorgito Medranda, pues quien va a ser la persona que va a dar la capacitación, les otorgue y les brinde a ustedes y que la aprovechen al máximo. Así es que muchísimas gracias por su participación. Fredicito querido, muchísimas gracias también. Yo estoy feliz porque a mí me toca la tarea un poco más fácil. Hoy voy a ser su moderadora, así que yo seré la capacitadora del cuarto encuentro, así que hasta agosto conmigo. Pero bueno, el movimiento político Nueva Generación está presente, está aquí también el Parlamento Andino, tenemos aquí a Paul de Semblanc y a otras personas muy queridas que ya las conocíamos de antes, otras que las conocimos en este proceso que realmente nos ha llenado de mucha alegría. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, porque era necesario este espacio de conocernos, conocer los acuerdos, vamos a vamos a enviar un link en donde está un pretest. No se preocupen, contesten con toda sinceridad. Queremos saber qué conocemos o qué desconocemos de los temas a tratar. Vamos a aplicar un pretest al inicio y un post
test al final, es decir, qué hemos aprendido. Vamos a enviar una tarea también, se va a valorar a las personas que estén en los 4 encuentros, de este 14, del 20, del 28 y del 4 de agosto. Y ahora sí, siempre es una alegría, un honor inmenso poder compartir y presentar a nuestro colega Jorge Medranda, cofundador de Diálogo Diverso, sobreviviente de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, un hombre honesto, muy comprometido, alguien que siempre está muy pendiente de la capacitación, de la educación, de la promoción de derechos, y alguien que en los 4 años de gestión que vamos a cumplir este 6 de agosto, estaremos de cumpleaños en agosto, ha estado desde el primer momento promoviendo esa educación, esa formación, esa sensibilización. Diálogo Diverso cree que no hay que imponer absolutamente ningún criterio ni ningún conocimiento. Los derechos humanos no se imponen. Los derechos humanos, el Estado los garantiza, los reconoce y viabiliza el acceso y ejercicio al mismo, pero de las organizaciones de sociedad civil, lo que queremos es llegar a sus corazones para que llegue a su mente y que les pueda servir en su quehacer tan importante democrático y en este proceso que ya se viene de las elecciones seccionales. Con ustedes, nuestro colega Jorge Medranda. Jorgito, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Gaby, por sus palabras siempre cariñosas. Y les agradezco a todas las personas que están en este momento, en este taller de sensibilización. Para nosotros, desde Diálogo Diverso, como ya dijeron Gaby, Freddy y también Danilo, pues es un orgullo, es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Les recuerdo solamente una cosa antes de pasar ya directamente a la presentación, es que si tienen preguntas las vayan anotando, al final vamos a hacer un espacio de preguntas donde podremos evacuar algunas de las cosas. Aprovechemos este espacio ya que es de las pocas oportunidades donde podemos conversar ampliamente sobre sexualidades. Y entonces, pues hay muchas cosas que de pronto tenemos ahí, preguntas que se nos han venido acumulando y ahora es el momento. Entonces, invitarles todos para que podamos pues participar en esta tarde. Y sin más, voy a pasar a compartir la presentación para iniciar el taller. Muchísimas gracias con todos. Mi Jorgito, nada más decirles a los participantes que ya enviamos el link del pretest para que lo puedan llenar. Para unos minutos dejar el pretest. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Sofi. Quien nos habló en off, mi Jorgito, es nuestra coordinadora de comunicación, Sofía Brito. Colegas, está en el chat el link del pretest, pero también, si me permiten, si ustedes lo consideran, pues se lo puede recordar en varias ocasiones, que no se olviden de llenar su pretest. Eso nomás, mi Jorgito, me callo, ahora sí, dele usted. En la tarde-noche de ahora vamos a ver todo lo referente a comprender diversidades sexuales y de género y hacer un análisis también de cuál ha sido pues, el recorrido social e histórico y cuáles son las cosas que nos han perjudicado. Y también que nos han beneficiado, ¿no? Entonces, más lo profundizaremos de estas últimas partes pues, en el siguiente taller. Por favor, guarden sus preguntas e inquietudes. No tienen que estar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Si hay pues alguna divergencia, es bienvenida y podemos discutir sobre esos temas al final. Muchas gracias. Vamos a ver qué es la sexualidad rápidamente, sí, desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud. ¿De dónde parte la sexualidad como la conocemos ahora? ¿Qué es el sistema sexogénero? ¿Cómo actúa el sistema sexogénero? ¿Qué es el prejuicio sexual? Una breve referencia desde la interseccionalidad y bueno, pues el espacio de preguntas al que me hacía referencia, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, y me voy a permitir leer esto, la sexualidad se define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.
Como vemos, el tema de la sexualidad es muy complejo y en realidad es un eje sobre el que actúan un sinnúmero de cosas en la sociedad. Les pido asimismo tener en cuenta esta definición porque a partir de esto es que vamos a ir entendiendo algunas cosas y se van a ir entrelazando con esta primera entrada, ¿no? ¿De dónde parte la sexualidad como la conocemos hoy? Entonces, rápidamente voy a comprimir en una diapositiva y en un par de minutos, pues, un montón de siglos de historia para contarles que en realidad ha habido siempre un patrón de comportamiento de la humanidad en función de un sistema, que es el telón de fondo de donde parten algunas de las ideas sobre la sexualidad y sobre otros comportamientos que tenemos en la sociedad. Este telón de fondo es el patriarcado. Entonces, muchas personas, muchos de ustedes pueden ser abogados, entonces recordarán en algún momento estudiaron el derecho romano, pues de ahí se hablaba de este patriarca, ¿no es cierto?, de pater familias. Y pues el pater familias era el dueño de las personas y de los bienes. Entonces, a partir de eso es que se da una predominancia al hombre y a lo masculino, y eso se ha venido manteniendo a lo largo de la historia. Entonces, en todos los sistemas productivos, pues llámese esclavismo, feudalismo, sí, capitalismo y otros, socialismo, comunismo, si es que ha habido, entonces tenemos la presencia primordial de este sistema que es el que maneja a otros subsistemas para que pueda realizarse la vida en sociedad. Cuando las potencias europeas a final del feudalismo estaban expandiéndose pues en el siglo XVI, encontramos que en ellas, estos países, mejor dicho, descubren, entre comillas, otros territorios y los conquistan. Para poder obtener las riquezas de esos territorios, pues trasladan su sistema social, su sistema de vida a las colonias, y era un sistema que estaba fundamentado en el sometimiento y la exclusión. Con el pasar de los siglos, pues este sistema va mutando y va tomando forma en lo que ahora denominamos capitalismo. Ustedes recordarán que a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, pues ya va tomando forma el capitalismo como tal. El capitalismo, entre otras cosas, y recordarán asimismo las clases de economía, ¿sí? Necesita dos condiciones fundamentales para continuar, ¿no es cierto? El uno es la mano de obra y el otro es el capital. La mano de obra genera el capital. ¿De dónde viene esta mano de obra? Pues me van a decir de la clase trabajadora, por supuesto. Pero ¿de dónde viene la clase trabajadora? ¿De dónde venimos todas las personas que estamos trabajando día a día? Las personas nos generamos de otras personas. Estas personas nos generamos a partir de la reproducción humana. Es así como habemos cada vez más personas en el mundo y todas estas personas pues generamos un trabajo. Este trabajo está generado por nuestra mano de obra y esta mano de obra genera asimismo una riqueza en cada uno de los sistemas productivos y en este caso en el capitalismo, pues esa riqueza se denomina el capital, ¿no? Entonces, hablemos de todos los sistemas. Esta riqueza ha sido generada por las personas que estamos trabajando. A finales del siglo XIX, el capitalismo a través de la ciencia se da en estudiar todos aquellos comportamientos, un sinnúmero de cosas, ¿no? En general, pero también todos aquellos comportamientos humanos que no están de acuerdo a la norma del sistema. Y entre esos, pues, aquellos que están vinculados con la sexualidad. Y estudia y mira, pues, supuestamente a ciertas personas que no participan de esta lógica del sistema de generar mano de obra, porque supuestamente no se pueden reproducir. Entonces, el capitalismo estudia a estas personas y aparecen unos términos que ahora nos son bastante familiares y que ya vamos a ver luego, pues, cómo es que se explica en el sistema, sí, como heterosexual y homosexual. Esto aparece a finales del siglo XIX. Y a partir de ahí, pues, se dice muy bien, quienes cumplen, de alguna manera se explica esto, quienes cumplen los designios del sistema, pues, son las personas heterosexuales, preferentemente, eso es lo que prefiere el sistema. Y estas personas, pues, en general son clasificadas como normales, ¿no? Pero hay otras personas que no necesariamente cumplimos con lo que dice el sistema. Y como, pues, no reaccionamos a esta obligación del sistema para cumplir con estos estándares, entonces somos clasificados como, de cierta manera, anormales. Entonces, desde la patología se empieza a castigar a las diversidades sexogenéricas no cis y no heterosexuales. Ya vamos a ver qué significa esto. Recordemos solamente una cosa. Desde el principio,
no en todas las sociedades, sí, se castigaba a las diversidades no heterosexuales. Recordemos, por ejemplo, que en la Grecia antigua la norma más bien era la homosexualidad. En otras culturas y en otras épocas, pues como por ejemplo durante todo el Imperio Romano, la norma era la bisexualidad. Entonces, no siempre ha sido la heterosexualidad la norma. Hay diferentes influencias culturales, sí, que han ido cambiando los sistemas, pues, y han ido posicionando a otras identidades sexuales, pues, como las hegemónicas, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, recordemos que en algún momento durante la Edad Media, sí, se catalogó ya a las diversidades no heterosexuales como un pecado. Y esto cuando las monarquías adquirieron ya mucho más poder, pues, y también por la influencia de la iglesia, fue entrando en los compendios legales de todas los reinos y de, de los imperios, de la mayoría de ellos, especialmente aquellos occidentales, y fue a verse a las diversidades sexogenéricas no heterosexuales o no cis también como delito. Entonces, si en un momento se consideró pecado, en un segundo momento se considera delito, y a finales del siglo XIX, volviendo ya a la diapositiva, se empieza a considerar enfermedad desde la patología, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo de derechos de un sinnúmero de activistas desde el siglo XIX como para desmitificar esto. Pero este trabajo pues no vería sus frutos sino hasta el final del siglo XX, casi, cuando se producen pues diferentes movimientos que reconocen los derechos de las personas del LGBTI. No me adelanto más porque esto lo veremos la próxima semana. Este sistema de género del que vamos a discutir en un momento y a través del patriarcado también se ayuda, se acompaña de este otro subsistema o sistema binario, ¿no es cierto? Que es algo que nos han enseñado incluso desde pequeños en las escuelas, pequeñas en las escuelas. Ustedes recordarán que en muchos espacios de educación pues nos hacían repetir incluso estos conceptos para que se nos queden fijados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si en algún momento niños, niñas, sí tenían una visión amplia de lo que puede ser el mundo y el desarrollo en ese mundo, con la educación se va cortando esa visión y se nos va dejando solamente esa visión en la posibilidad de reconocer dos variables únicamente como para poder explicar algunas cosas. Entonces, este sistema binario que se nos impone nos indica que pues solo hay dos caminos. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Día, noche, alto, bajo, gordo, flaco, bueno, malo, frío, calor. Normal, ¿cuál será el opuesto complementario de normal? Yo les decía anormal, ¿será eso? Entonces vemos que estos conceptos supuestamente opuestos y supuestamente complementarios sí explicarían un sinnúmero de cosas según la educación, ¿no es cierto? Sin embargo, pues se deja de lado un sinnúmero de otras posibilidades. También hay un opuesto de color en esta diapositiva. Ustedes ven blanco y negro, ¿no es cierto? Sin embargo, en la naturaleza existen más colores entre blanco y negro, o aparte de blanco y negro. Y vemos pues que el binarismo no es natural, pero si se presenta en la naturaleza, por supuesto, no es la única opción. Hay más opciones. Entonces, es así que explicar el tema de la sexualidad desde el binarismo, pues restringe un sinnúmero de otras posibilidades que existen y han existido. Ya vamos a entrar en eso con detalle. En 1986, las mujeres feministas pues, ya venían creando todo el tema del feminismo y venían abonando en un sinnúmero de cosas desde las ciencias sociales. Y entonces Gail Rubin, una mujer feminista con sus colaboradoras, sí diseñan lo que luego se llamaría sí, el sistema sexo-género, que esto delimita los aspectos de la vida social que producen y sostienen la opresión de las mujeres y las minorías sexuales. ¿Por qué hicieron esto? Las mujeres trataban de explicarse por qué siempre ellas habían sido oprimidas por los hombres. Y si esto nacía de la sexualidad, ¿cómo es que esto actuaba? Esta opresión hacia las mujeres, pues también se continuaba hacia las personas que éramos leídas como femeninas especialmente, y aquellas que en ese tiempo se decían minorías sexuales, lo que ahora conocemos como población LGBTIQ+. Gail Rubin define también el sistema sexo-género como, y esto se ancla con la definición que leímos al principio, como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas.
Entonces le damos una interpretación al sexo biológico y esto le hacemos, como les decía antes, como un eje y a partir de ese eje pues se generan un sinnúmero de necesidades y estas se van resolviendo con el mismo sistema. Parece que está un poco compleja la cosa. Vamos a entrar en un momento en algo un poco más claro. A la par de que Gail Rubin enunciaba pues el sistema sexo-género, otras voces de cientistas sociales como Michel Foucault cuestionan y aportan en esto. Y él nos dice, Michel Foucault, una persona LGBT, nos dice, existen unos dispositivos de poder que saltan a la vista en el sistema. Y estos dispositivos de poder, cuando se instalan dentro de las personas, se convierten en un autodisciplinamiento. Que estos tanto dispositivos de poder que están en el medio, digamos, como el autodisciplinamiento, cumplen la función de hacernos respetar el sistema y no salirnos de los roles que nos están dando. Entonces, esto es muy importante, porque también dentro del sistema, pues, hay otras facilidades. Y esto nos explica Judith Butler, que también cuestiona y dice, hay que deconstruir el esencialismo del género, que se ve que es la parte central del sistema, y el género, al ser un invento de cada una de las culturas, sociedades, y dependiendo de las épocas, pues, es la herramienta a través del cual el sistema patriarcal domina a las personas, pues, y hace que se cumplan los designios de este sistema de dominación que está preferentemente manejado por hombres. Para esto, nos dice Judith Butler, es interesante reconocer cómo el performance o la representación que hacemos las personas de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, sí, podría darnos esta clave como para cambiar este sistema, ¿no? El sistema sexogénero en realidad es esto que ustedes ven aquí. Son estos 4 cajones. Intencionalmente estos 4 cajones pues se les ha puesto en este dibujo donde ustedes ven este eje cartesiano de X y Y, ¿no? Recordarán esas clases también de matemáticas donde nos enseñaban y desde la escuela primaria nos enseñaban que cada número debía ir dentro de un cajón. Si el numerito no estaba dentro del cajón, no estaba bien. Y nos hacían borrar o repetir el deber hasta que pongamos cada número dentro de cada cajón. En este tema del sistema sexogénero, cada cosa está dentro de un cajón. ¿Y por qué se diseña de esta manera? Es para poder explicarnos lo rígido que es el sistema y que probablemente no hay unas interrelaciones entre algunas de estas cosas, ¿sí? Y que también, y hay que reconocer una cosa, ¿sí? No existe la posibilidad de que alguno de estos cajones genere influencia en el siguiente. Es decir, el sexo no generaría ninguna influencia en el género ninguna influencia en la orientación sexual. El género y la expresión de género van juntas. Entonces, la expresión de género es cómo nos vemos, cómo actuamos frente al resto. Y esto depende del rol de género que nos estén dando. Entonces, como les digo, ninguno de estos cajones influiría en el otro. Y por eso también el diagrama, sí, es así de rígido, ¿no? No es algo circular, no es algo que esté fluyendo. Son unos cajones ahí donde están algunas cosas. Pero ya vamos a ver, pues, cómo esto funciona. Por favor, guarden sus preguntas e inquietudes para el final. El sistema sexo-género es en realidad esto, ¿no? Ustedes ya van a reconocer aquí, pues, algunas cosas que hemos escuchado y que incluso manejamos, ¿no? En el tema del sexo, hablamos de un componente biológico. Las personas venimos al mundo con ciertas características. Entonces, en esta columna de color anaranjado, pues vamos a ver todos aquellos aspectos biológicos por los cuales se nos reconoce de alguna manera cuando nacemos. Entonces, podemos ver algunas, sí, posibilidades. Nacemos machos de la especie cuando, pues, se observa que tenemos pene y testículos. Se asume que la hormona que ha preponderado, pues, en el crecimiento del feto para luego nacer como una persona es la testosterona y que la composición cromosómica de los cromosomas sexuales es de tipo XY. Eso caracterizaría, pues, a un macho de especie humana. Podemos nacer también como hembras de especie humana. Apreciamos una estructura externa llamada vagina, unos órganos reproductores internos, útero y ovarios. Suponemos que la hormona que predomina es el estrógeno y la composición cromosómica de cromosomas sexuales es de tipo XX. Sin embargo, pues estas no son las dos únicas posibilidades. Nos habían dicho que sí, pues que nacemos machos y hembras, pero en la realidad también podemos nacer de otra manera. Se puede nacer como persona intersexual. Antes nos decían pues que se podría nacer como una persona hermafrodita. Este término hermafrodita
no es aceptado ahora porque hace referencia a organismos que pueden autorreproducirse y esa no es una capacidad que tengamos las personas humanas. Entonces, el término apropiado es intersexual o intersex, ¿no? Las personas intersexuales podrían venir al mundo con genitales ambiguos. También podrían venir al mundo o con pene, testículos o con vagina, útero, ovarios. Las personas intersexuales pues presentan una composición cromosómica de los cromosomas sexuales diferente a XX o a XY. Y esta composición cromosómica de los cromosomas sexuales podría ser de tipo XXX, X0, X o XXY, lo que genera unos niveles hormonales diferentes. Ya no predomina la testosterona o los estrógenos, sino más bien unos niveles hormonales pues que podrían ser de diferente proporción y que explican pues esta diversidad en cuanto a lo biológico en el momento del nacimiento y también pues, durante el desarrollo de la vida de una persona intersexual. Aquí, antes de pasar a la siguiente columna, la amarilla, que es el género, pues vamos a hacer unas precisiones con respecto a algunas cosas. Ya solamente en nuestra cultura occidentalizada, por el hecho de haber nacido con pene testículos, ¿sí? Se nos da un lugar preponderante dentro de la sociedad. Ya tenemos caminados algunos cajones en esta carrera de derechos, si ustedes quieren, solamente por haber nacido con pene testículos. Tenemos algunos privilegios. Si yo nazco con vagina, útero, ovarios, a mí me va a tocar el doble de esfuerzo para poder llegar a conquistar los mismos espacios que puede conquistar una persona que tiene pene y testículos. Entonces, incluso en algunas sociedades, si yo nazco con vagina, útero, ovarios, pues se me van a quitar incluso derechos. Entonces, ahí vemos una diferencia que es terrible y que hace que a las personas se les quite derechos, como les decía, y es la primera forma de discriminación que tenemos que combatir. Aquella que se hace, sí, hacia las personas por cómo vienen al mundo y que da privilegios a unas personas y quita derechos a otros. Entonces, la discriminación hacia las mujeres es la peor de las formas de discriminación y de ahí parten muchísimas otras formas de discriminación. Continuando asimismo en la columna de color anaranjado, vemos que las personas intersexuales también podrían recibir algún tipo de discriminación y muy grave en el momento en que estas personas vienen al mundo con genitales ambiguos. Dado que en nuestra sociedad se contempla todo desde lo binario y lo que nos han dicho que es, entre comillas, normal, es nacer como macho o nacer como hembra, cuando yo nazco con genitales ambiguos, pues la intención de la familia, del sistema, de la profesional o el profesional médico, de la sociedad en general, sí, será ponernos en uno de los dos grupos. Entonces ahí se cometen un sinnúmero de violaciones a derechos, sí, la más grave es aquella que trata de cambiar la biología de esta persona mediante operaciones y pues ponerle en el grupo de los machos o en el grupo de las hembras. Genitales ambiguos es, por ejemplo, cuando una persona nace con unas estructuras que podrían hacer referencia a la presencia de pene, testículos y vagina. Entonces, siempre se busca componer esto, que como les digo, es una violación de derechos. Nadie puede hacer ese tipo de cosas con el cuerpo de otra persona. Es como que yo dijera, no, 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 este niño acaba de nacer con brazos y piernas, qué horror. Yo le voy a cortar los brazos y las piernas porque así se ve mejor de acuerdo a lo que yo pienso. Sería una cosa abominable. Entonces, igualmente de abominable es tratar de componer un cuerpo según lo que yo creo que podría ser mejor. En derechos y con enfoque en derechos, sí, y muchas legislaciones alrededor del mundo contemplan esto, sí. No se recomienda hacer intervenciones sobre estos cuerpos de estas personas que han nacido con genitales ambiguos. La recomendación es que estas personas, pues si en algún momento quieren tomar alguna decisión, lo hagan cuando tengan una edad legal. Y también este tema de la decisión es una cosa muy cuestionable. ¿Por qué yo, si nací con pene y testículos, en algún momento de mi vida, me van a venir a decir a mí que pues, si quiero cortarme el pene y los testículos para que me pongan una vagina? Sería lógico. Porque yo si he nacido con vagina, útero, ovarios, en algún momento de mi vida tendrían que decirme, no, usted tiene la libertad de, si usted quiere, pues cambiar su biología y que se le fabrique un pene y testículos para que usted viva mejor. Cada persona sabrá si lo hace o no lo hace, pero esto no debería estar pues señalado en ninguna parte, porque cuando a las personas intersexuales se les pone
en esta condición de que en algún momento tienen que elegir si tienen que ser machos o hembras, pues estamos violando sus derechos. Las personas intersexuales con genitales ambiguos, pues, y esto se refleja en un sinnúmero de estudios, generalmente, en su mayoría, no hacen ninguna intervención quirúrgica sobre su cuerpo, porque el cuerpo con el que han venido al mundo es el cuerpo con el que han crecido y es el cuerpo que reconocen, con el que se sienten bien. Entonces, ¿por qué tendrían que cambiarlo? Porque a la sociedad y a alguna persona se le ocurre que tendría que cambiarlo. Entonces hay que respetar los derechos de estas personas. Pues, si hay alguna persona igualmente que quiera hacerlo, pues no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, las legislaciones y en función de los derechos, se evita que se hagan intervenciones a estas personas en el momento del nacimiento. No todas las legislaciones son así de amplias. Nuestra legislación ecuatoriana en estos temas tiene unos vacíos muy grandes. Una cosa que también les decía, pues yo puedo haber nacido como persona intersexual, pero pude haber venido al mundo con pene, testículos o con vagina, útero y ovarios. Es decir, yo no vine al mundo con genitales ambiguos. Probablemente soy una persona intersexual, pero no lo sé. En algún momento, por algún tema médico, podría ser que me hagan un estudio que se llama cariotipo, donde se ven los cromosomas, y en el cual podrían ver que tal vez mis cromosomas sexuales no son XY o XX, y que son de otra composición como XXX, X0X o XXY. Entonces yo sería una persona intersexual. Si esto interviene en mi vida, si de alguna manera yo corro algún riesgo, pues está bien saberlo y actuar. Pero si no es así, podría ser más bien una característica que nos ponga en riesgo de discriminación. De cierta manera, que hay muchas personas intersexuales que han venido al mundo o con pene y testículos o con vagina, útero, ovarios y no lo saben, sería mejor porque eso les evita discriminación. Entonces, si ven cómo está trazado el sistema de tal manera que si hay alguna cosa que se sale del binario, pues inmediatamente es castigado y eso no debe ser así. Pasamos a la siguiente columna, la de color amarillo, que es el género. El género es un invento que corresponde a la cultura, a la sociedad y la época. Antes de nacer, muchas mamás, cuando hay esta oportunidad, pues se hacen este examen llamado ECO, ¿no es cierto? Y la mayoría de personas hacen este examen no para ver si es que la persona que va a venir al mundo pues tiene alguna malformación, sino más bien si tiene pene, testículos o si tiene vagina, para saber de qué color se hace el baby shower, ¿no es cierto? Y pues cuando es un macho de la especie y tiene pene, testículos, pues se escoge todas las cositas de color azul o celeste. Y cuando es una hembra de la especie y tiene vagina, útero, ovarios, pues se escogen las cositas de color rosado o lila clarito, ¿no es cierto? Hay variaciones. Pero desde ahí ya nos están dando, sí, un rol de género, desde los colores. Desde esta aparentemente inocente, inofensiva ceremonia del directo de saber si es un niño o niña, pues vamos dando un destino a esa persona, que no debe ser así igualmente, ¿no es cierto? Entonces, el sistema ha trazado unos modelos a los cuales tenemos que acudir obligatoriamente. Estos modelos, sí, de acuerdo al comportamiento, y aquí vienen también las expresiones de género de la columna verde, sí son hombre y mujer. Si yo nací con pene y testículos, y a mí, durante toda mi vida, me están enseñando cosas masculinas, en el futuro se espera que yo sea un hombre. ¿Qué clase de hombre seré? Un hombre cis. Cis en este sistema binario significa del un lado del sistema, del un lado de. Si yo nací con vagina, útero, ovarios y a mí durante toda mi vida me están enseñando temas femeninos, en algún momento se espera que yo sea una mujer. ¿Qué clase de mujer? Una mujer cis, es decir, del un lado de. Un hombre cis entonces es donde coincide que yo soy masculino, sí, y mi biología pues tiene pene, testículos, ¿no es cierto? Una mujer cis es donde coincide que yo soy femenina, pues, y en mi biología, pues, de mi cuerpo, muestro vagina, útero, ovarios. En la mayoría de los casos, sí, esto ocurre y pues vemos que la mayoría de las personas somos hombres o mujeres cis. Sin embargo, hay otras personas que no siguen este camino. Y aquí vale la pena hacer una explicación. ¿Cómo elegimos, entre comillas, este tema de a cuál grupo pertenecer? Hay un mecanismo por el cual entre los 3 y los 5 años, pues los niños, las niñas, las niñas en general, sí, nos vamos guiando por lo que nos están enseñando y escogemos un grupo. No todas las personas hacen esta elección en función de lo que se les enseña. Entonces, yo podría haber nacido con pene, testículos, testosterona,
cromosomas XY, me están enseñando cosas masculinas, pero yo las rechazo. En algún momento yo digo, no, 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 este no es el grupo. O sea, esta elección, entre comillas, es un poco más compleja, ¿no? Pero entonces en algún momento yo digo, este no es el grupo al que yo pertenezco. Yo prefiero las cosas femeninas y en un futuro yo llegaré a ser no un hombre, sino una mujer. ¿Qué clase de mujer? Una mujer trans. Trans en este sistema binario significa del otro lado de. Asimismo, yo pude haber nacido con vagina, útero, ovarios. A mí me están enseñando temas femeninos, pero yo digo, no, no, esto no es lo mío. Yo prefiero cosas masculinas. En el futuro podría llegar a ser un hombre trans, del otro lado de. Entonces vemos que existimos hombres cis y hombres trans, mujeres cis, mujeres trans. Dicho de otra manera, existimos hombres con pene, hombres con vagina, mujeres con vagina y mujeres con pene. Existimos. Las unas personas, pues, en los que ha habido esta coincidencia que el sistema prefiere, somos personas cis, y las otras personas, pues, sí, son personas trans. Cis del un lado de, trans del otro lado de. Para explicar qué significa trans, sí, entonces tenemos que ver este término paraguas, y dentro de este término paraguas existen 3 subtérminos. Estos subtérminos no son una escalera, no es que yo primero tengo que ser de una manera para luego ser de otra, no. Estos 3 términos explican algunas de las posibilidades que existen dentro de lo trans. Vamos a empezar con transgénero. Transgénero es cuando se transgrede, cuando se trasciende, cuando se traslada dentro de los comportamientos, dentro de las expresiones de género, y ya entramos en la columna verde también. Las expresiones de género son los comportamientos, es la manifestación externa de este rol de género, como nos dice la CIDH. Es el lenguaje, las palabras, los símbolos y la norma. ¿Qué norma es la que seguimos en el sistema de género en nuestra sociedad? La heteronorma, es decir, la norma que favorece que seamos heterosexuales y que seamos personas cis. ¿Por qué se ha impuesto la heteronorma en el sistema? Y aquí recordarán una cosa que vimos hace poquito. ¿Se acuerdan que todas aquellas personas que supuestamente no nos reproducíamos no éramos normales de acuerdo a esa lógica del siglo XIX? Entonces, el sistema favorece que seamos hombres cis o mujeres cis y heterosexuales para poder reproducirnos y así generar mano de obra y así generar riqueza en el sistema. Esa es la heteronorma resumida en 4 palabras, ¿no? Entonces, esta norma nos obliga a actuar de esa manera. Y todo lo que se sale de esa norma, pues será castigado. Es así que los hombres debemos ser masculinos, sí, debemos casarnos con una mujer, las mujeres deben ser femeninas según el sistema, los hombres proveemos, las mujeres cuidan de la descendencia, sí, ¿para qué? Para que el sistema siga teniendo manos de obra. Cuidado la moto, Digo, por favor, para el final del taller. Muchas gracias. Muy amables. Entonces, dentro del paraguas trans, como les decía, transgénero es cuando se transgreden los comportamientos. Y les voy a poner unos ejemplos. Puede haber un hombre que se vea muy masculino, muy musculoso, sí, con barba, y yo desde lejos le veo pues, un hombre con una actitud muy hegemónica, pues de acuerdo a lo que el sistema me está indicando, pero ese hombre cuando yo converso con él puede ser muy femenino, entonces ahí habría una transgresión a estos comportamientos. También puede ser una mujer que por diferentes razones, sí, entonces ella actúe de una manera muy masculina, no usa maquillaje, se recoge el pelo, sí, no usa unas prendas asociadas con lo femenino, sino más bien algunas asociadas con lo femenino, entonces pudiera estar ejerciendo pues una actitud, una variante que podría verse como transgenerismo. Cuando la persona está ejecutando su performance, recuerdan lo que decía Judith Butler, su representación de ella misma y de su identidad, sí, entonces está haciendo uso de sus derechos. Yo me comporto como yo quiero comportarme, entonces estoy haciendo uso de mis derechos dentro de este marco del género que les estaba diciendo. Pero si a mí me imponen unas maneras de comportarme fuera de lo que es mi identidad, entonces me están violando derechos. Por eso controlar a las personas en cuanto a su expresión de género es una violación de derechos. Las personas ejerciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad
a la libre expresión, entonces podríamos pues expresarnos dentro del género pues como queramos, ¿no? En este capítulo que estamos hablando, en otros espacios también. Sin embargo, pues cuando el sistema nos impone que tenemos que actuar como hombres o como mujeres, sí, ya vemos personas que no queremos actuar de esa manera, pues somos castigadas por el sistema. Y esto no debe ser así igualmente. Otra variante dentro de lo trans es hacer referencia a la transgresión en cuanto a la vestimenta. Esto, dependiendo de la moda, incluso ha cambiado mucho. Y un ejemplo así cercano es, pues hace 10 años no era posible ver a un hombre pintado las uñas de colores y ahora es una cosa bastante común. El largo del pelo, el corte de pelo, pues ha sido también un tema que se ha discutido mucho, pues y que va muy relacionado con la moda. Y en unos momentos los hombres utilizamos el pelo largo y en otros el pelo corto. Las mujeres en unas culturas, sí, tienen el pelo sumamente corto, casi calvas, y en otras culturas pues tienen el pelo muy largo. El uso del pantalón ha sido muy documentado, incluso por la fotografía. Hace más de 100 años pues era imposible ver una mujer con pantalón. Ahora pues en casi todos los espacios vemos mujeres más bien con pantalón y casi no con falda. Entonces, este tema de transgredir la vestimenta no necesariamente pues es tan rígido, al menos ahora. Incluso los colores ya no son tan rígidos y vemos que hay algunas facilidades en cuanto a poder representarnos o identificarnos con algunas prendas de vestir. Una cosa que es importante decir aquí es que ni la ropa, ni los accesorios, ni los juguetes tienen género o tienen sexo. Las personas le damos una connotación a esas cosas, pero estas cosas no tienen por ellas mismas pues género, sexo o cualquier otra de estas clasificaciones que tenemos dentro del sistema, ¿no? Otra manera de verlo trans es cuando las personas ya hacen algunas modificaciones en su cuerpo para verse como ellas quieren. Cuando las personas hacen modificaciones en su cuerpo, pues están transgrediendo todo el tema del sexo biológico, porque estas transformaciones pues vienen a modificar los caracteres sexuales secundarios, y ahí estamos hablando de las personas transexuales. Las personas trans que conocemos en realidad son personas transexuales. Ojo con una cosa, si bien es cierto, estas personas hacen cambios en su corporalidad para verse como quieren, para ser una persona transexual no necesariamente tengo que hacer esto. Las personas transexuales, las personas trans en general, se sienten así y hay que respetar ese sentimiento, más allá de que se han hecho cambios o no. Esto puede depender incluso del tema económico. Si yo no tengo para hacer una cirugía, si yo no tengo para hacer un tratamiento hormonal, entonces capaz no lo hago, pero yo me siento una persona transexual. Sí, la mayoría de personas sí lo hacen pues porque es su ideal identitario en cuanto al género pues tiene que ver con esta consideración, ¿sí? De ser una persona trans. De todas maneras, la mayoría de personas trans, pues, y de acuerdo a la imposición del sistema, van a atender a este modelo hombre o a este modelo mujer. Sin embargo, hay algunas personas que no buscan hacer esta coincidencia con lo que el sistema nos está enseñando. Es decir, tenemos que ser hombres masculinos o mujeres femeninas. Estas personas dicen, no, yo discuto esto y yo para ser persona no tengo que caer en esto. Estas personas se autodenominan no binarias o no binarias. Muchas personas trans pues podrían ser personas no binarias también. Entonces, ¿qué es una persona no binaria? También en algún momento se les ha dicho personas andróginas, ¿no es cierto? Entonces son personas que tienen características tanto de hombre como de mujer, tanto masculinas como femeninas, o unas características diferentes a estos patrones de hombre y mujer, y que se expresan de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos descoloca una persona así. Es porque estamos acostumbrados a ver en binario y a ver en función de estos modelos de hombre y mujer. Pero existen personas no binarias, claro, en diferentes culturas han existido, en diferentes épocas han existido, por supuesto. Hay otro tipo de personas, sí, que se han empapado sobre los temas de la teoría queer y se enuncian desde otro punto de vista. Es decir, para estas personas no es importante no reconocer ninguna de estas categorías del sistema sexogénero, ninguna de estas columnas. Y dicen, yo para ser persona no tengo que ser un ítem clasificado de acuerdo al sexo, al cual se le da un rol de género, al cual tiene que obedecer unos comportamientos y expresiones de género, y que además tiene que tener una orientación sexual determinada. No, yo para ser persona puedo comportarme como persona, como yo quiera comportarme en el uso de mis derechos.
Entonces no reconocen este sistema, pero tampoco las implicaciones que esto tiene. ¿Se acuerdan cuando leíamos la definición de sexualidad, no? Para ser persona no tengo que obedecer estas cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que salta a la vista y de lo cual Foucault, por ejemplo, nos hacía ver, eran, ¿se acuerdan? Las relaciones de poder y el disciplinamiento. Entonces les voy a poner un ejemplo. A los hombres, para que podamos controlar el sistema, se nos da unos privilegios y además se nos da unas herramientas para ser los policías del sistema. A los hombres se nos enseñan un sinnúmero de comportamientos que están alrededor de la violencia. Cuando yo soy un niño pequeño, pues estoy enfrente de la familia, jugando fútbol, y está un montón de gente, estamos jugando con otros niños, yo tengo 3 años, por ejemplo, y me caigo y lloro. Entonces algún adulto, generalmente el papá, pues se acerca y le dice, levántate, los niños no lloran. Si yo me vuelvo a caer y lloro, pues ya no solamente me van a decir eso, sino al menos me van a dar un tirón de orejas, me van a decir, yo te dije que los niños no lloran y levántate y sigue jugando. Entonces, a través de este mensaje y también del haber agredido violentamente a nuestro cuerpo, se introduce un mensaje de cómo tenemos que ser. Este niño va creciendo, pues en un momento dado viene con un ojo morado desde la escuela y el papá le dice, ¿qué pasó? Es que me pegaron. No, 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 tú no te tienen que pegar, tú tienes que pegar. Yo te voy a enseñar a pegar. Y si no funciona, te voy a meter a un curso de karate, pero tú tienes que pegar. Ya cuando este niño pues ya es adulto, en algún momento está en el tránsito, le rebasa un carro, este hombre empieza a perseguir al otro, se encuentra en una esquina y pretende golpearse, ¿no es cierto? Para resolver, entre comillas, este hecho pues de haber rebasado un carro al otro. Cuando los hombres estamos frente a una situación, generalmente pues alzamos la voz, golpeamos la mesa, tiramos las cosas. Muchos hombres pues todas las situaciones que viven durante el día llegan y las desbordan en el hogar y se van contra la persona que tienen más cerca, ¿no? Que generalmente es una mujer. Y se ejercen unos comportamientos violentos que se han clasificado como violencia de género. Mientras al hombre se enseña estos comportamientos violentos que, como les digo, generalmente tienen la función de controlar el sistema, a la mujer se le enseña todo lo contrario, sí, es decir, que tiene que ser sumisa primero, que tiene que agradar al hombre, que tiene que verse bien, que tiene que cuidar a los hijos, a las hijas, sí, y que tiene que obedecer. Entonces, se forma dos piezas de rompecabezas, hombre y mujer, que calzan perfectamente la una con la otra. Sin embargo, pues, desde hace un poco más de 100 años y a través del rescate de los derechos de las mujeres han ido ocupando cada vez unas posiciones más fuertes, sí, dentro del sistema. Y no es nada llamativo que existan mujeres presidentas, mujeres legisladoras, que existan mujeres alcaldesas, que existan mujeres que son capitanas de barco, capitanas de avión, mujeres jugando fútbol en ligas internacionales, etcétera. Entonces, lugares que antes estaban solamente destinados a los hombres. Esto resiente al sistema y el sistema reacciona. No es de sorprenderse que a pesar de todas las leyes que protegen a las mujeres, sí, de la violencia hacia las mujeres sea más grande cada vez. También se reporta más, claro, pero también existen más eventos de violencia hacia la mujer. Es porque hay esta reacción, porque, como ya lo dice Rita Segato, no solamente hay que trabajar en empoderar a la mujer, sino también trabajar con los violentadores, con los perpetradores de violencia, que somos los hombres. Y desde niños se nos tiene que enseñar que la violencia no es la respuesta. Volviendo a la teoría queer, pues entonces las personas que siguen la teoría queer lo que nos dicen es lo siguiente: yo para ser hombre, o para ser mujer, o para ser persona, no tengo que cumplir estos roles, y especialmente no tengo que cumplir los roles de la violencia. Yo puedo expresarme de otra manera, y para mí el camino no es la violencia. La última columna en el sistema sexo-género es la orientación sexual. La orientación sexual tiene un rasgo biológico, sí, por supuesto, está en todos los genes, no solamente en los cromosomas sexuales, sino en todos los cromosomas. Existe la posibilidad de ya de venir de fábrica, entre comillas, pues, con una orientación sexual predeterminada. Muchos autores, muchas autoras dicen que esta orientación sexual en las personas es la de fábrica, digamos, es la bisexualidad. Como la orientación sexual también está influenciada por la cultura, la sociedad y la época, pues entonces hace que nos orientemos
sobre el patrón que nos están enseñando. ¿Cuál es el patrón que nos enseñan? Es la heteronorma. La heteronorma favorece la heterosexualidad. Muy probablemente, pues la mayoría de personas de la sociedad son heterosexuales porque eso es lo que nos están enseñando. Y la heterosexualidad, pues, es parte de la bisexualidad. Entonces nos inclinamos por ese lado. Habemos otras personas, sí, que no escogemos ni la bisexualidad ni la heterosexualidad y somos las personas homosexuales. Que así también, pues, nos vemos identificadas con esta orientación sexual. ¿De qué habla la orientación sexual? De los afectos, de la atracción, y es además es una característica dinámica de la sexualidad. ¿Quién nos atrae? No nos atraen órganos sexuales, porque una cosa interesante, en la sociedad las personas estamos vestidas, los órganos genitales no se ven, se asume que existe ahí un órgano genital, pero no sabemos cuál. Entonces, cuando nos atrae una persona, nos atrae una persona por el rol que desempeña. ¿Cuál es el rol que podría desempeñar? ¿El rol de hombre o el rol de mujer? ¿El rol de persona no binaria o de persona queer? Eso es lo que nos gusta. Entonces, nuestra atracción está dirigido es a la persona como tal, no a los órganos genitales. De acuerdo, pues, a la orientación sexual, estas posibilidades son, como ya les decía, heterosexual, cuando nos gustan personas de otro género. Una mujer que le gusta un hombre que le gusta una mujer. Homosexual, cuando nos gustan las personas del mismo género. Un hombre que gusta de un hombre se le denomina gay, una mujer que le gusta a otra mujer se denomina lesbiana. Bisexual son todas aquellas personas pues que gustan de los dos géneros, es decir, una mujer que le gusta un hombre, pero también podría gustarle una mujer, un hombre que le gusta una mujer, pero también podría gustarle un hombre. ¿Hay otras orientaciones sexuales que se han nominado, que se les ha dado un nombre? Sí. La asexualidad. A significa sin. Las personas asexuales pues no sienten ninguna atracción ni ninguna necesidad de sentir afecto por otra persona. En el tema sexual y especialmente erótico o de compañía. Entonces, a mí no me gusta ninguna persona, yo no tengo por qué tener una relación con ninguna persona, yo me siento bien así. Del otro lado recuerdan que este es un sistema binario, pues está la pansexualidad. Pan significa todos. Me gustan todas las personas por ser personas. No me importa si vive con una discapacidad, cuál es la edad que tiene, no me importa si es no binaria, si es cis, no me importa si es macho, si es intersexual, no me importa ninguna de estas cosas, me importa que sea persona. ¿Por qué he puesto pansexualidad dentro de signos de interrogación? Y en esto sí, voy a ser enfático. La pedofilia no es orientación sexual. La pedofilia es el ejercicio de violencia desde adultos hacia niños, niñas y adolescentes. La orientación sexual habla de afectos, no de ejercicio de violencia, ni de imposición, ni de violación incluso. Entonces, la pedofilia no es una orientación sexual. Y este ejercicio de querer meter a la fuerza a la pedofilia dentro de las luchas del LGBTI es un ejercicio perverso que lo que quiere es contaminar. De acuerdo a muchas normativas legales de muchísimos países, sí, la pedofilia es un delito y también es un desorden psiquiátrico. Como les decía, pues no hay ninguna relación entre las columnas del sistema sexo-género. Sin embargo, y recuerden esto que nos decían tanto Foucault como Butler, entonces existen unos dispositivos de poder que ya estamos viendo más o menos cómo funcionan. Estos dispositivos de poder, cuando se trasladan dentro de las personas, se transforman en autodisciplinamiento. Ya vemos que el género es la parte central del sistema y es algo que se puede deconstruir. ¿Y cómo podría deconstruirse el género? Tal vez con el performance, con esta representación que tenemos las personas de nosotras mismas todo el tiempo. Si nos representamos de otra manera, pues que vaya aflojando, que vaya diluyendo estas líneas rígidas de lo que es ser hombre y mujer, pues podríamos estar combatiendo, sí, este esencialismo del género y estas imposiciones del sistema fundamentadas en violencia y que lo que quieren es hacernos cumplir un rol como de piezas de máquina. Somos hombres y mujeres, tenemos que reproducirnos para generar riquezas del sistema. Eso no es ser persona. El sistema nos considera cosas. Para ser personas no necesitamos acudir a este sistema. Además, la teoría queer, que fue inaugurada entre otras personas por Judith Butler, pues supone transgredir los límites para desmantelar no solo las jerarquías basadas en sexo y género, sino las categorías mismas que circulan en el debate, es decir, deconstruir todo el sistema como está propuesto. Esto es directamente, sí, un cuestionamiento al patriarcado. Y por eso es que a las personas queer y a la teoría queer se le tiene pues mucho temor.
y se ataca muchísimo, porque viene es a atacar el mismo sistema como está. Aquí hago un anuncio, les vamos a mandar pues unas lecturas complementarias donde ustedes van a poder informarse más ampliamente sobre estos temas. Les voy a poner algunos ejemplos que pueden ser algunos traídos de los pelos siguiendo el sistema de sexo-género. Primero voy a poner mi propio ejemplo. Yo, Jorge, sí, nací macho, soy un hombre cis, masculino y soy homosexual. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Una persona pudo haber nacido hembra, es un hombre trans, es femenino y es bisexual. Una persona pudo haber nacido hembra, es mujer, es masculina y es heterosexual. Una persona pudo haber nacido intersexual, es no binaria, es trans, es queer y es asexual. Y así, 7,000 y pico millones de posibilidades como somos las personas en el mundo. Las posibilidades son infinitas. Es decir, no solamente hay dos posibilidades de expresarnos, ¿no? Sino que son infinitas. Cada persona vive la sexualidad de manera distinta. Ya reformando conceptos, vemos pues que el sistema sexo-género sí es algo que es muy discutible y la sexualidad más bien comprende sensaciones corporales, pensamientos, sentimientos, prácticas y significados culturales que permiten conformar nuestras identidades. No tiene que ver únicamente con la genitalidad y el placer. El sistema sexo-género es un modelo didáctico para poder entender la sexualidad de alguna manera y no es para nada una propuesta de exclusión. No tenemos por qué fundamentar la actuación nuestra en función de esto. Y la sexualidad, pues como hemos visto, va mucho más allá del binario impuesto, ¿no? Pero ¿cómo actúa el sistema sexo-género? Pues esto clasifica las identidades, nuevamente los cajones, ¿no? Y sanciona a las que no están de acuerdo con la norma. ¿Con qué norma no estamos de acuerdo? Con la heteronorma. Castiga a todas aquellas personas que pretenden salir de la posición subordinada y a quienes no guardan el rol de género. ¿Quiénes han salido en estos últimos 150 años cada vez más de la posición de género que se les ha asignado? Sí, de esta posición subordinada son las mujeres y por eso han recibido mayor castigo. ¿Quiénes también no guardan su rol de género? Las personas del LGBTI en general, pero especialmente las personas trans y por eso también son castigadas. ¿Por qué se castiga? Porque se lee como una ofensa el que un hombre pueda usurpar el patrimonio de otro, es decir, apropiarse del cuerpo femenino y representar, como lo hacen las mujeres trans y los hombres feminizados, que son quienes más reciben castigo dentro de las poblaciones LGBTIQ+. Asimismo, también se ejerce otro tipo de control entre hombres, por muy masculinos que sean, no importa si son gays o son hombres que tienen sexo con hombres, pero se ejerce un control sobre otros hombres, sí, incluso siendo masculinos. Esto se da a través de violaciones. Ocurre en cárceles, en pandillas, ocurre en guerrillas, sí, en estos contextos. Y es para demostrar quién tiene la fuerza y quién tiene el poder sobre el grupo. Entre otros, los principios de Yogyakarta, sí, y otras directrices sobre derechos humanos nos hacen tomar en cuenta algo muy interesante sobre las personas LGBTI. Sí, existe un estigma y exclusión por orientación sexual o identidad de género, ya sea esta real o percibida. El bullying funciona así. Yo presumo que otro niño de la escuela es gay, entonces le empiezo a molestar. Yo no estoy seguro si es o no es, pero le empiezo a molestar por lo que yo supongo. En las familias, en las sociedades, en los estados se imponen normas de género y orientación sexual a las personas a través de costumbres, leyes y violencia estructural. Sí, a nadie nos dejan tener una personalidad como vamos floreciendo generalmente en la adolescencia, sino que ya nos empiezan a imponer costumbres, las buenas costumbres, entre comillas, sí. Las leyes nos dicen cómo debemos comportarnos. Recordemos que la homosexualidad era penalizada en el Ecuador hasta hace 25 años. Y violencia estructural, pues, ¿no? Desde los chistes aparentemente inofensivos, misóginos u homofóbicos, que en realidad causan muchísimo daño, sí, toda la violencia psicológica, la violencia cultural que se ejerce sobre las personas que no cumplimos con el rol que se nos asigna. Esto que produce, entre otras cosas, la discriminación en el disfrute de los derechos humanos. Mientras más haya discriminación sobre una persona y más esté vulnerada, pues menos posibilidades de ejercer sus derechos tiene. También produce crímenes de odio, los que son todos estos crímenes que se producen en contra de personas por simplemente ser quienes son. Injerencias en la privacidad, como ocurre en las familias, en las escuelas, detenciones arbitrarias, solamente por yo ser distinto me detienen, negación del empleo y de oportunidades educativas, tortura, malos tratos, violencia sexual y violación, como ocurre en estos mal llamadas clínicas de deshomosexualización, que no son más que centros de tortura
que en el Ecuador está perseguido por las leyes, ¿sí? Pero que son sitios donde se ejerce toda una intención de querer cambiar la orientación sexual y de identidad de género de las personas para supuestamente transformarlas en personas cis heterosexuales. Sabemos que esto no es posible, pues porque como hemos visto, tanto el sexo como la orientación sexual vienen como un componente en los cromosomas, pero además, sí, en ejercicio de mis derechos, nadie debería intentar siquiera tratar de cambiar mi identidad. Estas clínicas, como les digo, mal llamadas clínicas, son perseguidas y muchas de ellas son clandestinas. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio político, es una de las cosas que se debe combatir, la presencia de estos sitios de tortura, sí, en las parroquias, en los cantones, sí, donde esto exista, tenemos que combatirlo, porque esto está reñido con los derechos humanos y también con el panorama legal ecuatoriano y, por supuesto, pues viola y maltrata a personas del LGBTI. También existen asesinatos extrajudiciales que van ligados con los crímenes de odio, no como los transfeminicidios. Se le mata a una mujer trans simplemente por ser una mujer trans. Y además, en el ejercicio de lo forense, muchas veces se lava a esta persona literalmente y se mira que es una mujer pero que tiene pene, entonces se le clasifica como hombre y se borra totalmente la identidad de esta persona. Esto se ve agravado por experiencias con otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, es decir, por las intersecciones que pueden haber con otras que podrían ser incluso factores de discriminación como la raza o etnia, la edad, la religión, la discapacidad, la condición económica, social o de otra índole. No es lo mismo que yo sea una persona, un hombre gay, de clase media, con cierto nivel de educación, que yo sea una mujer afrodescendiente, que ejerza trabajo sexual callejizado, que además soy una mujer trans, que no tengo educación. A pesar de ser ambas personas del LGBTI, pues no es lo mismo. Entonces hay que hacer un ejercicio de intersección de todas estas características, que no sea solamente la suma de unas características, sino también de ver cómo ciertas características han influido más o menos sobre la vulneración de los derechos de una persona. Es decir, una persona indígena pues ha sido más vulnerada a sus derechos solamente por el hecho de ser indígena. Las personas blanco-mestizas pues no hemos tenido esa vulneración en ese grado. Incluso tenemos unos privilegios y somos muchas veces perpetradores de violencia. Entonces hay que hacer estas características, hay que caracterizar los casos en función de estas interseccionalidades. La vigilancia sobre la sexualidad, sí, sigue siendo la fuerza principal detrás de la perpetuación de la violencia basada en género y la desigualdad del género. Es decir, mientras sigamos manteniendo el sistema como está, van a seguirse manteniendo estas violencias. Entonces es capital que combatamos el sistema de género y que le vayamos dando, sí, un sentido a las relaciones de la sociedad en función del respeto de los derechos humanos y el respeto a las personas y la observancia, pues, de los derechos. La CIDH también nos dicen, pues, algo que también es interesante hablarlo desde el ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados y desde el ejercicio del poder en general, es que no hay denuncias y estadísticas oficiales, el Estado no lo hace. No se recogen denuncias, las personas tenemos, sí, temor de acercarnos al sistema de justicia, no denunciamos. Y además no hay estadísticas oficiales. El Estado ecuatoriano en 2013 hizo un estudio pequeño sobre personas LGBTI y hasta ahí. Y no hay ninguna estadística sobre personas LGBTI. Muchas organizaciones de sociedad civil, como Diálogo Diverso, pues levantamos esa información porque es necesario, de lo contrario no existimos. Si no hay información, no hay políticas públicas. Eso es muy, muy importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, generar estadísticas oficiales desde cualquiera de los niveles de gobierno es importante. ¿Y esto cómo se hace? También integrando a las personas LGBTI, sí, en todo lo que tiene que ver con participación e incidencia. La violencia hacia personas LGBTI es generalizada. Todas las personas lo ejecutamos porque todas las personas hemos sido educadas bajo la heteronorma. Las mismas personas LGBTI nos podemos agredir a nosotras mismas en lo que se conoce como LGBTI-fobia internalizada, pero también agredimos a nuestros pares, porque la sociedad no nos enseña a querer personas LGBTI, sino a odiar personas LGBTI. Y cuando nos descubrimos que somos ese ser que nos ha enseñado a odiar, nos autodestruimos. Cuando descubrimos a una persona que está cerca, que es esa persona que nos enseñaron a odiar, pues a pesar de ser LGBTI, la vamos a destruir. Entonces, esto es súper importante porque, por ejemplo, en los temas de salud mental hay que trabajar, en los temas de violencia hay que trabajar. Y esto desde los distintos niveles de gobierno se puede hacer.
dentro de los distintos mecanismos que no solo tiene el sistema público de salud, sino los mismos GATS podrían tener también injerencia en esto, se puede favorecer el tratar estos temas para que las personas LGBTI puedan ocupar un lugar en la sociedad en función de sus derechos. La invisibilidad de la violencia es cotidiana, parece que no existiera. Sí, tal vez hemos oído de algún caso de violencia hacia personas LGBTI, pero pensamos que no ocurre, y no es así, sino que no se expone. Muchas veces algunos medios de comunicación responden de mala manera, lo que hace que sea peor la violencia contra las personas que han sido víctimas de ella. La invisibilidad de la violencia contra ciertos grupos es mucho mayor. Los hombres trans ni siquiera quieren que se les descubra y de cierta manera mejor, ¿sí? Las personas bisexuales, sí, temen también que se les descubra, que temen enunciarse. Las personas intersexuales, pues ya sabemos lo que les pasa incluso desde el nacimiento. Hay altos niveles de crueldad en esta violencia ejecutada. Van desde los chistes aparentemente inofensivos hasta los asesinatos y crímenes de odio, delitos de odio. Y como nos decía también Rita Segato, pues la violencia como represalia es lo que se utiliza en la sociedad. Sin embargo, pues las personas tendemos a ocultarnos para no ser víctimas de violencia, ¿sí? Y nos mimetizamos o camuflamos en el sistema. Muchas personas LGBTI pues fingimos ser heterosexuales para no ser castigadas. A esto en el argot LGBTI lo denominamos closet. Las personas no somos ropa, no somos ganchos del armario, ni mucho menos, sí, pero esta palabra representa lo que muchas veces tenemos que ocultarnos para no sufrir violencia. Y no solamente las personas LGBTI, hay muchos tipos de closet que pueden afectar a muchas personas y por eso tienen que mostrarse de otra manera para evitar violencia. Muchos hombres gays, por ejemplo, pudimos haber adoptado una actitud muy masculina para no ser víctimas de violencia. Muchas mujeres lesbianas tienen que haberse casado con un hombre, tenido hijos e hijas para evitar violencia. Muchas personas trans, pues mujeres trans tratarán de ser lo más femeninas posibles, hombres trans tratarán de ser lo más masculinos posibles para no ser violentados. Entonces vemos que es un sinnúmero de cosas que tenemos que cumplir en función del sistema para evitar violencia, y el sistema, como les digo, pues está fundamentado en violencia y eso no puede ser. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo debemos tratar a una persona LGBTI? Una persona LGBTI con más, igual que a cualquier persona, respetando y observando los derechos humanos. Esa es la clave. A todas las personas, sí, exigimos el respeto de nuestros derechos humanos. ¿Y cómo se debe tratar a una persona? Pues en función de derechos humanos y siguiendo el panorama legal. No hay ningún secreto en esto, ni es ninguna dificultad. Si ustedes en algún momento, y a manera de tip, les voy a contar esto. Si ustedes en algún momento están frente a una persona que, de acuerdo al binarismo que nos han enseñado, no le puedo yo identificar, lo más fácil, ¿sí? Y respetando a esta persona, es dirigirme a ella y decirle lo siguiente: ¿cómo te llamas? Cuando conocemos a una persona, sí, siempre le preguntamos el nombre. Entonces nos dijimos: hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo me llamo Jorge, ¿cómo te llamas? Y nos dice su nombre. Después podríamos hacer esta pregunta: ¿con qué pronombre te identificas mejor? ¿Con él o con ella? Esta persona nos dice con él, entonces yo ya tengo dos datos importantes para tratar con esa persona. Ya en el ejercicio, pues, de las atenciones, por ejemplo, en diálogo diverso, vemos que muchas de estas personas, sí, se pueden identificar como personas trans, es decir, yo me veo como una mujer, actúo como una mujer. Sin embargo, en mi documento, sí, en mi cédula de identidad, tengo un nombre de hombre y una foto que corresponde a un hombre. Entonces, sí, cuando yo le digo a esta persona cómo se llama, me puede decir: yo me llamo, sí, Josefina. ¿Cómo te gustaría que te llame? ¿Con qué pronombre? Con el pronombre ella. Sin embargo, en su cédula de identidad vemos que tiene una foto masculina y un nombre masculino. Entonces, nosotros vamos a esta persona, pues, que si ella quiere, puede hacer el cambio de identidad legal en el registro civil por una sola vez para que su identidad social armonice con su identidad legal. Y también, pues, le vamos a indicar que mientras estamos en atención y que mientras está en diálogo diverso y en otras instituciones, sí, pues, se le tratará como su nombre, Josefina, y con el pronombre ella, pero para cualquier tema que tenga que involucrar la presencia de su documento legal, pues se tendrán que poner los datos que están en la cédula. Hay que hacer todas estas precisiones y cuando se habla de una persona trans, pues tomar total respeto de quién es ella. Si se identifica como mujer, es una mujer. No veamos y no imaginemos si esta persona tendrá pene o no tendrá pene. Si se identifica como una mujer, es una mujer. Si se identifica como un hombre, es un hombre.
Y no nos imaginemos si tiene vagina o no tiene vagina. Eso sobra. Y eso sería una violación de derechos, pues estar preguntando pues sobre cosas íntimas que no vienen al caso, ¿sí? Como vemos, entonces el binarismo no es natural, o pues si es parte de la naturaleza, no es lo único, ¿no? Entonces les proponemos un horizonte más amplio, es cambiar estos conceptos del siglo XIX, normal versus anormal, por una visión más amplia. Esta visión más amplia es la diversidad. Cuando vemos a las personas, veamos diversidad. No veamos cajones y no veamos estas identidades forzadas que hemos puesto desde el sistema, sino que veamos diversidad. Y en ejercicio de derechos, pues hay que respetar a las personas como expresan su identidad. Hemos llegado ya al final de la sesión. Aquí hay unas preguntas pues que podrían servir de guía. Espero también que podamos compartir algunas preguntas con ustedes. Les voy a escuchar, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorgito querido. Queremos contarles que hemos tenido que hacer un ejercicio para poder todo este proceso que implica comprender este maravilloso mundo de las diversidades, poder adaptarlo de formato virtual y hacerlo más resumido. Jorgito da talleres presenciales que son por lo bajo de 4 horas, donde haces todo un proceso muy interesante, muy lúdico, pero bueno, se ha buscado hacerlo de la mejor manera. Gracias, Jorgito, por siempre tener esa precisión frente a lo que nos cuenta, nos enseña. Hemos visto algunos comentarios. Quiero recordarles que es importantísimo que hagan el pretest que está colocado aquí en el chat, en el chat de la conexión de Zoom. También está el link del registro de asistencia. Recuerden que registrar su asistencia es importante. Lo vamos a pasar al inicio, durante, al final también. Es súper importante. Y bueno, como bien lo dice Jorgito, sus preguntas son bienvenidas. Así que por favor, quien quiera preguntar, comentar, expresar, son totalmente bienvenidas y bienvenidos. No se preocupen que para todo el mundo hay espacio, no hay problema. No se peleen, no se peleen. Yo vi que por ahí la Carol nos ponía algo, ¿ah? Carol, cuéntenos, a ver qué nos puso por ahí. Algo que le interesaba ahí, un poquito expresar. Dele, Carol. Valentina también tenía una observación bien en el chat y me parece muy pertinente. Sí, Valentina también, no sé si Valentina sigue todavía. Hay personas que nos escribieron por interno, pues habían gestiones que tenían que realizar y otras estaban con problemas en el internet, pero bueno, seguimos todavía con 53 personas, siendo las 7:33 de la noche. Aquí está la Valentina. Valentina, querida, por favor, cuéntenos, usted puso un comentario primerito, a ver, cuéntenos. Ay, ahora sí. Hola con todos. Bueno, muchas gracias. Solo eso, el comentario que me parecía pertinente para la ocasión es como el uso del término vulva en vez de vagina, que fue lo que puse ahí en el comentario. Igual agradecerles por este espacio. Yo como una mujer migrante y bisexual estoy como muy emocionada que se den este tipo de procesos de formación y eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina, y voy a cambiar esto en la presentación, y gracias a Carol también por haberlo reforzado. Sí, me parece importantísimo que estos materiales lo vayamos construyendo en conjunto, asimismo los vamos mejorando. En Diálogo Diverso hacemos este ejercicio también, y es algo que nos interesa muchísimo, especialmente resaltar todos estos aportes que vienen especialmente desde las mujeres. Como les digo, el sistema les ha obligado a mantenerse en silencio, pero esto no tenemos por qué mantenerlo nosotros. Gracias. Y nosotras y nosotros. Jorgito, si usted me permite, porque claro, este es un espacio donde, como dijimos al inicio, los acuerdos, un espacio de respeto a los sentires, a lo que pensamos, lo que queremos expresar. Y entonces, claro, yo por ahí voy a preguntarle, por ejemplo, aquí yo veo a Verónica Carrillo conectada. Verónica, ¿tú nos escuchas de pronto? Cuéntanos en qué ciudad estás, de dónde eres, y cuéntanos qué te ha parecido lo que Jorgito nos ha comentado el día de hoy.
Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, un saludo a todos, todas y todes. Para mí es un placer estar aquí. La verdad es súper importante también tener en cuenta todas las definiciones. Veía las encuestas, en la encuesta que nos hicieron al principio, temas como tan fundamentales que saber lo que es sexo, lo que es género, también entender y comprender todos esos ámbitos, pero sobre todo también enfocarse qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, que fue lo que nos ayudó un poco más justamente la persona que estaba ponente. Me parece bastante enriquecedor y sobre todo entender también lo importante que es sentirse identificada con lo que te gusta, ¿no? Y manifestarte libremente con todo esto. Gaby, para mí ha sido magnífico. Soy de Quito, de la mitad del mundo, de aquí de Ecuador, y siempre un saludo fraterno a todas, todos y todes, y pueden contar conmigo para todo. Qué lindo, mi querida Berito, qué chévere poder escuchar tus palabras y que lo puedas transmitir así. Muchísimas gracias, mi querida Berito. Saludo a la gente linda de la mitad del mundo. Yo veo aquí a Antonio que está conectado. Antonio, ¿nos puedes escuchar? Cuéntanos en qué ciudad estás, a qué organización perteneces. Si algo tú quisieras comentar, eres bienvenido. ¿Está por ahí Antonio? ¿No me escucha? Bueno, no importa. Rebeca, ya, prendió el micrófono Antonio. Sí, sí, justo, lo siento, tengo Hola, un poco mala Antonio. conexión. Bueno, con todo mucho gusto. Soy Antonio, soy de Quito, soy de Imparables. Y bueno, no, más que nada, felicitarles por estos espacios. Súper importante entender que somos personas en igualdad de derechos, ¿sí? Me he nutrido mucho de los conocimientos, había bastantes conceptos que no los tenía claros. Y pues bueno, la retroalimentación súper importante. Y más que preguntas en este momento, quizás más adelante del taller, pero por ahora solamente felicitarles, muchas gracias y pues bueno, nos vemos la próxima reunión que tenemos. Qué lindo, Antonio. Te escuchamos ahí con perritos. Qué chévere. Ah, qué chévere, Antonio. Gracias. Saludos imparables también. Y bueno, siempre son bienvenidos sus comentarios. Estamos todavía un poco tímidos. Es la primera sesión. Suele suceder, no se preocupen. De pronto alguien más quisiera aportar. A Cristóbal. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para todos, para usted en especial y para los ponentes de este importante tema, que eso nos ayuda. Bueno, yo quiero aportar más de esto, ¿sí? Y soy el presidente provincial de Izquierda Democrática en Santo Domingo de los Colorados, mi provincia querida. Un saludo para ustedes. Mire, y qué importante es que lleguemos a distintos lugares del Ecuador, como veíamos de Galápagos, usted envía saludos, y qué importante eso, porque comenzamos a hacer una sociedad más equitativa, más respetuosa de los derechos, y así nos va haciendo más justos en nuestros derechos. Y qué bien, felicitarles a que estos talleres, estas capacitaciones, más talleres que nos va a llegar a concientizar más, a incluirlo, ser una sociedad más inclusiva. Gracias por eso y darme la oportunidad de poder hablar. Qué lindo, mi querido Cristóbal. Siempre hay oportunidad para escucharnos. El diálogo es una herramienta poderosísima, muy necesaria hoy en día y siempre son bienvenidas, bienvenidos. Recuerden que hay que estar muy atentos al chat que tenemos porque les vamos a mandar una tarea. María Eugenia Samaniego, bienvenida. Por aquí también veo que está Jorge Vélez, por aquí ya lo vi. María Eugenia, querida, bienvenida. Hola Gaby, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo muy especial a todos quienes hacen parte de este espacio maravilloso. De mi parte, únicamente agradecerle a Jorge. Fue un espacio, un taller muy, muy rico, con mucho tino, con un toque bastante exquisito para poder ir también solventando muchos cuestionamientos que nos hacemos. ¿Por qué a veces vivimos en una sociedad tan injusta, con tanto rechazo? ¿Y por qué no logramos cambiar eso? Pero creo que con todo lo que nos ha hablado Jorge esta noche, nos da la posibilidad, nos da esa alternativa para que nosotros de a poco vayamos llevando a nuestros espacios, hasta nuestros movimientos, hasta nuestras organizaciones, cómo ser grupos también inclusivos, donde vayamos integrando a estas personas y dándoles, como nos decía Jorge, nada más con respeto continuo y tratarlos y verlos como seres humanos. Cada uno desde su propio espacio aporta y aporta inmensamente. Somos esos seres humanos.
inclusivos. Muchísimas gracias, Jorge, Gaby. Y aprovecho también para desearles una buena noche a todos. ¿Cómo estás, María Gabriela? Soy Jorge Vélez. Gracias por la invitación. Hola. Hola. Sí, escuchamos. Ok. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Como asambleísta, para mí es importante en la constante capacitación, sobre todo en diversidad, es a la cual me debo a la Comisión de Derechos Humanos y a la vez ponerla a las órdenes para cualquiera de ustedes en todo el Ecuador. Estamos nosotros siempre trabajando en mesas de diálogo sobre derechos humanos. Un abrazo a cada uno de ustedes, en especial a Jorge Medranda, que hoy nos ha dado esta información a nivel profesional. Un abrazo a todos. Muchas gracias también. ¡Qué lindo, Jorge! Gracias. Gracias por esta apertura. No sé si alguien más quiera tomar la palabra porque nuestro querido capacitador Jorge Medranda, él pide la palabra y ahí nos va a mandar el deber, creo. Cuéntenos, Jorgito. Gaby, muchísimas gracias. Primero, pues contarles a todos que tenemos unos documentos de apoyo donde ustedes van a poder ampliar esta información. Si ustedes quieren consultar también en el brochure, en un hermoso brochure que nos ayudaron nuestras compañeras de comunicación, están algunas recomendaciones de textos en cuanto a este tema que ustedes pueden visitar y buscar. No son difíciles de encontrar en Internet. Les vamos a mandar 4 publicaciones que tienen que ver con esta exposición precisamente y con algunos documentos de apoyo que pueden servir incluso para la tarea de la cual hace referencia Gaby. Es decir, hemos propuesto, y ustedes vieron en el brochure que hay una tarea que se trata de diseñar la inclusión de cómo verían ustedes la inclusión de las personas LGBTI dentro de sus partidos o movimientos políticos y también pues dentro de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de la administración pública. Entonces, para eso hay un documento que les vamos a enviar a sí mismo que tiene que ver con algunos ejemplos. Y es un documento preparado por Naciones Unidas con referencia precisamente al ejercicio de las personas que son parlamentarias o legisladoras. Pero que podría hacerse una, pues, interpretación desde el ejercicio del poder en todos los sectores. Entonces, yo creo que el día de mañana podríamos ya mandar pues, las indicaciones al respecto de la tarea que como ustedes saben, pues tiene una evaluación al final de este proceso de talleres. Muchas gracias. ¿Julián ha pedido la palabra? ¿Julián? ¿Aló? Ahí lo escuchamos, mi querido Julián. Bienvenido. Ok, perfecto. Yo quería primero agradecer mucho a Jorge por la presentación y a todos, a todas, a todos, a Diálogo Diverso por un taller tan enriquecedor. Y bueno, yo tenía una pregunta en la que, bueno, quería ver si Jorge podía quizá ilustrarme un poquito y guiarme un poquito. ¿Qué políticas públicas podrían generarse desde el Estado y desde propuestas de partidos políticos que se necesitan actualmente en miras a mejorar las condiciones de vida de la población LGBT? Es decir, ¿qué políticas podrían proponerse desde espacios políticos como partidos y organizaciones en beneficio de la población LGBT? Muchísimas gracias, Julián, por tu pregunta. Yo creo que debemos partir para el reconocimiento de los derechos de las personas en general, y en este caso de las personas LGBTIQ+, del panorama en general de los derechos humanos y del que está aplicado desde ese enfoque en la Constitución del Ecuador y las leyes subalternas, donde se han hecho algunas precisiones al respecto. Entonces, teniendo este panorama, y a este le agregaría yo también las sentencias de Corte Constitucional y de Corte Interamericana de algunos casos. Entonces, con estas directrices podemos hacer una inclusión de propuestas de participación e incidencia de personas LGBTI en la vida política y en la vida social. Sí, social me refiero al tema de la construcción de una sociedad basada en justicia y en derechos. Entonces, este sería como nuestro primer insumo. La Constitución, las leyes y todas estas recomendaciones internacionales que, dicho sea de paso, el Ecuador ha firmado todos los tratados posibles en derechos humanos y entonces tiene que acatarlos. Una de las cosas que precisamente en esto es una de los
de los asuntos no superados por el Estado ecuatoriano en el examen periódico universal de derechos humanos que se da cada 4 años en los temas del LGBTI es la presencia de estas mal llamadas clínicas de deshomosexualización, estos centros de tortura que les decía. Entonces el Estado ecuatoriano recibe permanentemente observaciones sobre este tema porque no lo hemos superado. Y esto se puede superar trabajando en conjunto, no solamente desde el panorama legal, sino también con acciones ya decididas específicamente desde los GATS, por ejemplo, y también desde el sistema de justicia, desde el sistema de salud, por supuesto. Entonces, eso por ponerles un ejemplo. Pero hay un sinnúmero de acciones que se pueden canalizar también a través de otros mecanismos con los que contamos. El ejercicio de los consejos cantonales de protección de derechos, el ejercicio de las juntas de protección de derechos, ¿sí? La integración de las personas LGBTI en estos consejos consultivos que muchos organismos cantonales o parroquiales lo tienen. Entonces, que facilite esta participación y esta construcción de propuestas en conjunto. Entonces, para allá también va dirigida la tarea con esa intención, ¿sí? Muchísimas gracias. Y continuamos con las preguntas. Excelente pregunta, mi querido Julián. Le damos la palabra a Carol Amores. Carol, bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo vas? Jorge, mucho gusto. Bueno, cooperando un poco con la pregunta del compañero que se me venía unida a la cabeza, hay 3 formas de hacer una política pública, mejorarla o proponerla. No solamente desde la legislación o desde los actores políticos se hace una política o se mejora o se propone. También desde los colectivos sociales, quienes realmente son, quienes saben qué necesitan, tienen que elevar la voz a la construcción de las políticas públicas. Una de las partes importantes, y voy a poner el ejemplo del paro, aunque es un muy mal ejemplo, no quería traerlo a colación, pero se visibilizan las políticas a través de alguna manera, no la protesta obviamente, pero sí poner en consideración, visibilizando qué necesidades tiene la colectividad. Cuando yo hablaba con María Gabriela, le decía, es muy bueno de que los colectivos sociales preparen a la clase política en lo que necesitan. Entonces, la construcción de políticas públicas tiene también la misma temática. Los colectivos son las personas idóneas que pueden poner a consideración esta situación con los actores políticos. Entonces, en conjunto se puede generar las leyes, se puede mejorar las leyes, y en cuanto a los derechos humanos, que es en donde va enfocado la inclusión, no solamente de la población LGBTI, sino también del cupo trans laboral, que está siendo muy discutido en Argentina, en el país latinoamericano que tiene un poco más de cabida. Ellos tienen ya una legislación federal en la cual están avanzando mucho en cupo trans laboral, tanto en la pública como en la privada. Entonces, creo que por ahí también ir mejorando, tomando ejemplos de algunas otras naciones que están dentro de Latinoamérica, pero para enfatizar, las políticas públicas también se construyen desde la colectividad, desde las personas interesadas en que se visibilice su situación. Entonces eso. Ahí soy cuencana y vengo desde el Movimiento Nueva Generación. Muy bien, saludos a nuestra querida ciudad de Cuenca. Tenemos sede de Diálogo Diverso. Te aporte, mi querida Carol. Excelente aporte. Estamos en el siglo XXI y claro, las causas mueven a las ciudades, a las sociedades, a las juventudes, nos mueven muchísimo las causas, y claro, todo aquello que tenga que ver con la inclusión de las diversidades, de las interculturalidades, son fundamentales. Y ustedes que están siendo los espacios, porque nuestra democracia es representativa, pues, entonces ustedes que están en esos espacios tan importantes, quienes nos representan a los ecuatorianos y ecuatorianas, entonces tienen ese reto enorme de poder sintonizar con las causas que se demandan desde los sectores sociales, ciudadanos y desde la gente común. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Son las 7:49 de la noche. Sabemos que ustedes están en procesos de definición de candidaturas en unos tiempos muy tiempos interesantes. Así que no queremos quitar mucho el tiempo. No sé si alguien más quiere intervenir. Si no, Fredicito, yo creo que le invitaría a realizar el cierre. Sí, bueno, yo quería felicitar a Jorgito, agradecer mucho
esa ponencia. Es una conferencia magistral prácticamente y que obviamente nos puede abrir los ojos, la mente a muchos que están participando esta noche. Agradecerles también la presencia, la constancia, el deseo de aprender, de conocer, de escuchar y saber más sobre las realidades de las poblaciones LGBTIQ+. Este es solo un pequeño inicio, más conceptos, más conocimiento, más saberes se vienen en las siguientes 3 sesiones. Así es que les invitamos a que permanezcan en el chat, de que sigan participando o contactándose con nosotros si tienen alguna inquietud adicional y pues puedan dar seguimiento también con las actividades que están proponiéndose en el mismo chat, con los links que están ahí para que puedan compartirlos incluso con otras personas, con terceros que puedan ser también de su organización política para que este tema vaya ampliándose y el conocimiento siga creciendo en torno a los derechos del LGBTIQ+, en las organizaciones políticas. Así es que lo que simplemente les quería pedir y que luego también Gaby lo refuerza es que vamos a hacer una foto de cierre de sesión. Así es que les rogaría, por favor, pueden prender las cámaras, peinarse quizá un poco o arreglarse como quieran ustedes, pero queremos hacer una foto chévere que sea un bonito recuerdo. Si fuera presencial, obviamente haríamos como un selfie, ¿no? Así es que ahora en la virtualidad, pues esta es una forma de hacer una foto grupal. Gracias, Gaby. También felicitarte y agradecerte a ti, mi querida Gaby, y el equipo de Diálogo Diverso. Se me fue el internet. Yo vi que Clemente quería hablar, no sé si estamos a tiempo, ¿no? Sí, también quería hablar. Adelante. Adelante, Clemente, por favor. Bueno, buenas noches con todos, todas y todes. No tengo ninguna pregunta, la verdad, pero sí quiero dar las gracias a Jorgito por la información que nos otorgó, aunque fue poco lo que yo escuché, ya que yo venía camino hacia acá a mi casa, pero me ayudó a aclarar muchas dudas que tenía y también darle las gracias a Gaby por su apertura. No pertenezco a ningún grupo o movimiento político, pero sí me gustaría pertenecer porque quiero también defender y proteger nuestros derechos y de las personas que tienen miedo de defenderlas por violencias y discriminaciones. Soy Clemente Yaguarán, soy venezolano, vivo en Quito y muchas gracias por hacerme parte de esta charla. Muchísimas gracias, Clemente, y a todas las que han participado. Solo quisiera recordarles que pues, los materiales de la sesión, así como también la grabación de la sesión, pues estarán a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy amables. Chévere, Jorgito. No sé si Gaby ya se pudo reconectar, pero en todo caso, Sofi, comunicación, por favor nos confirmas para que todas las personas puedan prender sus cámaras y podamos hacer una foto grupal de esta primera sesión, perdón. Sí, amigos, no sé si por favor la Sol me podría ayudar porque justo se me reinició la compu. Entonces, ¿me puedes ayudar, Solcita, con la foto, por favor? Ya, entonces ya tomó solo que ingrese Gaby, que por su internet. Ah, no, ya, ahí está. A ver, entonces 1, 2 y 3. Y ahora otra, porque, bueno, está la otra página. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les esperamos el próximo miércoles 20 de julio. Gracias, tuve que ingresarme ahora desde el celular. Gracias, abrazos inmensos. Gracias.